delay. Perfecto. Ahí estamos. ¿Se Bueno, escucha bien? ¿me escuchás, Walter? Bien, sí. Sí, se escucha bien. Sí. Perfecto. Bueno, buenas noches. Tenemos la oportunidad que nos brinda el subcomisario Walter Matías Sklamoski, que si no sé si pronuncié bien el apellido, Sí, siempre está me perfecto, confundo. está perfecto. Estuvo bien, bueno. Es el jefe de gabinete de delitos informáticos, la DDI de La Plata, y habitualmente trabaja todo lo que tiene que ver con delitos informáticos. En función de eso, y habida cuenta de que es uno de los problemas más recurrentes que tienen los delitos en la actualidad, es que, bueno, lo estamos convocando a fin de que nos brinde información sobre todo para prevención y, bueno, y que nos cuente cómo es un poco el sistema de investigación y todo lo que él nos pueda aportar desde su conocimiento. Walter, bueno, un poco te dejamos a vos, digamos, llevar la organización de la charla en función de lo que vos creas que sea prioritario para empezar a contar. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Martín. Gracias por la presentación. Buenas noches a todos. Bien, como decía Martín, yo estoy a cargo de un área dedicado a lo que es delitos informáticos de la DDI de La Plata. Esto es de Policía de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros trabajamos, o en mi área, por ejemplo, únicamente trabajamos en lo que es la departamental o el departamento judicial de La Plata en sí. Colaboramos con el resto de las departamentales de seguridad o de investigaciones. Nosotros lo que nos dedicamos es pura y exclusivamente a todos los delitos que vendrían a ser estafas, extorsiones, los delitos de grooming, ¿sí? O abuso sexual infantil en tanto niños, niñas y adolescentes, que es un problema que estuvo totalmente en auge, si bien hace muchísimo que se viene dando de distintas modalidades, se fue desarrollando muchísimo en lo que fue la pandemia. Y hemos tenido muchísimos casos que ocupa a gran parte y es una problemática a nivel mundial. Bien, este, básicamente de lo que se trata, lo que es el grooming, es la captación por medios tecnológicos de niños, niñas y adolescentes por parte de un mayor, que primero y principal es una persona adulta que lo que hace es introducirse por las redes a través de un juego, a través de el Facebook, a través de un mensaje de WhatsApp, eh, con los chicos, con los adolescentes, se hace pasar por un par, ¿sí? Primero lo estudia, una persona que estudia, que lleva muchísimo tiempo estudiando a la víctima, sabe cuáles son sus problemas, cuál es su, sus, sus grupos de música, a qué se dedican, a qué escuelas van, quiénes son sus amistades, cómo se desarrollan. Entonces ahí es donde empieza a investigarlo, se hace parte y después produce el ataque. Esto puede llevar, en algunos casos puede ser rápido y en otros casos puede llevar meses que esté haciéndose pasar por algún amigo o hace una especie de novio virtual. Y cuando ataca, básicamente lo que hace es aislar de alguna manera a a su víctima, este, y de manera inconsciente, como quien dice, le pasa algún video, le pasa alguna foto, o le comenta alguna historia que más o menos le está pasando a su víctima, como que busca esa complicidad por parte de su víctima. Supongamos que su víctima esté pasando por una situación en donde se esté llevando mal con los padres o una separación de los padres,
o se lleve mal con el padre o el padrastro o la madrastra, y ahí es donde le empieza a hablar sobre ese mismo tema y empieza a ser parte de eso, y ahí es donde empieza a ganar su confianza. Cuando gana su confianza, lo aísla, se llega a tener un control exclusivo sobre ellos, en donde los aísla de sus compañeros, le hace llamadas constantemente a la madrugada o le indica cómo tener que usar los teléfonos celulares o las cuentas. Le indica también si su cuenta es muy activa, crearse una cuenta paralela para tener únicamente el contacto con ellos mismos. Y después, si esta persona no sigue el juego, no contesta, ahí es donde empieza el verdadero problema, que es la extorsión. Empieza a pasarle una foto en donde le comenta que si no, si no le sigue mandando fotos, si no le sigue mandando videos, le va a pasar esas fotos o ese material, se lo va a pasar a los padres o al grupo de amigos, a la escuela, y ahí es donde la víctima, como le digo yo, empieza a, a meterse en ese círculo donde no puede salir y puede llevar muchísimo tiempo hasta que por alguna situación tenga que comentárselo a los padres o, o lleve a un problema mucho más grave que puede llegar hasta la muerte, ¿no? No sé Walter, si más o menos quedó claro. perdóname, Walter. Eh, bueno, dos cositas. Primero, hacer un aviso parroquial a las personas que quieran hacer alguna consulta, lo pueden hacer. Nosotros, Walter después la va a contestar en la medida que vamos desarrollando la charla. Pero Walter, te quería decir, primero entonces, digamos, cuando toma confianza, en una instancia previa a todo esto, le solicita con fotos íntimas o fotos con, no sé, ¿de qué forma se manifiesta previamente la extorsión? ¿Cómo logra ese material? Logra ese material a través de una complicidad, porque la víctima cree que es un par, cree que es otra niña. Ojo que cuando hablamos del atacante, del groomer, no estamos hablando pura y exclusivamente de una persona, o sea, de un masculino, como quien dice, de un hombre. Puede llegar a ser un hombre, puede llegar a ser una mujer, este, puede llegar a ser, no sé, un profesional, no, o sea, no se distingue en ese sentido. Este, a eso lo que voy. Y entonces la víctima, creyendo de que es un par, el groomer lo que hace es por ahí, ya tiene previo una foto o un pequeño video en donde hay un abuso sexual o hay un video de personas mayores teniendo sexo, entonces de manera errónea, como quien dice, se lo pasa. Y ahí es donde busca la reacción de la víctima y busca como su par, busca esa complicidad de no le cuentes, discúlpame, fue una foto de una prima o de un hermanito. Entonces ahí es donde empiezan a ese juego, como lo lleva, el groomer lleva a su víctima a ese juego y la víctima empieza después como accede a esa complicidad, como quien dice, ahí es donde el groomer ya empieza a pedirle fotos a la víctima. Una foto en ropa interior, después ya una foto de sus partes íntimas, después ya una foto bañándose o un video bañándose. De esa manera empieza a trabajar. ¿Y las edades que más o menos de tu experiencia surgen? ¿Cuáles son las edades más vulnerables, digamos, por decirlo así? O más Edades frecuentes. y más frecuentes son entre los 10 9 10 años, hemos tenido casos de hasta de 8, pero generalmente son entre 9 10 años hasta 14 15 que son que, que los padres llegan a tener control. Me ha tocado casos de personas chicas ya mayores
estoy hablando 22 años, 23, que no encuentran la manera, son víctimas, fueron víctimas durante muchísimo tiempo y no encontraban la manera de poder explicárselo a sus padres o un amigo. Entonces, por ejemplo, en el caso que me tocó de que ha tenido una relación con otra persona y la vio rara, la vio distante, y en donde ahí es donde ella le comenta la situación y quien la acompaña a hacer la denuncia. Para esto sus padres no sabían nada y pedía por favor de que sus padres no se enteraran. Walter, ¿hay alguna manifestación que con nosotros como papá, ¿no? ¿Hay una manifestación en el niño, en el adolescente, que nosotros nos puede dar un signo de alerta acerca de que está pasando esto? Sí, generalmente, más que nada por los estudios que se vienen desarrollando, el chico se empieza a aislarse de sus actividades, empieza a aislarse del grupo familiar, empieza a tener muchas más actividades a la noche, se encuentra eh, como, o sea, más, ya te digo, distante, violento o como desesperado, como ocultando cosas, de tener de tener el celular y no dejar que nadie se lo vea, de no mostrar ni siquiera una foto, no mostrar nada. Ahí es donde está también el error de los padres, porque empezamos a atacar y queremos ese control de saber qué es lo que en realidad está pasando, y ahí es donde empezamos a castigar a los chicos, les sacamos el celular, le empezamos a mirar las cosas y por ahí eh, no se escapa porque hoy se puede ocultar las fotos, se pueden ocultar los videos, o en muchos de los casos también les pide de que se vayan, de que vaya borrando esos videos, y ahí es donde de alguna manera u otra el groomer lo que hace es hacerle armar otros perfiles, en donde si un padre controla un Facebook, un Instagram de sus hijos, no van a encontrar nada extraño, pero sí va a tener otros perfiles ocultos en donde los va a seguir atacando de esa manera. ¿Y cuáles son las redes sociales o los medios que utilizan habitualmente, los más difundidos por lo menos? Y ya generalmente lo que son Facebook o Instagram, generalmente son los más populares, o TikTok, pero también son mucho más peligrosos, en donde nosotros nos cuesta mucho por ahí poder detectarlos, que son los juegos en línea, llámese Roblox o, no sé, algún juego de PlayStation, el Plato, hay uno que se llama Plato que también es terrible, en donde son juegos simples, en donde se van armando, en esa misma plataforma se va armando chat, en donde los chicos empiezan a charlar y ahí es donde se mezcla todo, se mezcla esta gente, ¿no? Y empieza a atacar. Y como padres, ¿qué actitud tenemos que tomar para por lo menos prevenir o estar alertas? Y lo mejor y ante todo es hablarlo, hablarlo constantemente, tratar de informarse como padres cómo poder asesorar a sus hijos, porque primero principal, no pueden, primero es tratar de ver qué juegos están, en qué juegos están y en qué tipo de juegos en línea están, y tratar de aprender en base a eso. Hay muchos tutoriales, hoy en Facebook, en YouTube está prácticamente todo, por lo menos como para tener un pantallazo. Entonces, una vez que el padre empieza a entender un poquito cómo funciona el juego, ahí va a empezar a estar mucho más atento en cómo juega, con quién habla, quién es el grupo que forma parte de ese juego, si son conocidos de la escuela o son chicos de otras partes. Encima hoy, con lo que es informático, prácticamente estás con cualquier persona del mundo y no, eso no lo puedes evitar. Entonces por ahí organizarle ese juego y ver con qué chicos juegan, si son los mismos chicos que juegan siempre y qué es lo que le está pidiendo. Porque en este caso nosotros estamos hablando de grooming, pero también existen las extorsiones en donde le sacan los juegos, o sea, le sacan las plataformas, le sacan las cuentas, y hoy las cuentas salen muchísima plata.
porque los juegos, las fichas, sale muchísima plata que se va invirtiendo, entonces engañan a los chicos de esta manera y después para que recupere las cuentas tienen que volver a pagar o se la venden a otras personas. Entonces ahí es donde empieza también todo tipo de delito con los chicos, ¿no? El más grave, por supuesto, el de grooming. ¿Y qué otro tipo de delitos informáticos te parece que sería importante que nosotros supiéramos, la población? Delito informático en sí bueno, muchísimos. Uno de los más graves con los que estoy trabajando es con las extorsiones, en donde se hacen pasar por personal policial, en donde le dicen de que forman parte de una red de pedofilia y después le exigen plata porque los van a allanar, porque los van a meter preso y todas esas cosas. En realidad, el funcionamiento en sí es que una persona mayor, realmente mayor, y gente que resalta en la sociedad, que tienen cargos públicos o son funcionarios, ¿no? Eh, o periodistas o famosos, en donde de alguna manera les llega una solicitud de amistad de alguna chica, más o menos una foto, generalmente son fotos, no he tenido muchos casos de por ahí que se muestren demasiado, pero sí en fotos, en las solicitudes de amistad, en donde se equivocaron de persona y empiezan a charlar, como le digo yo, empiezan a chichonear, como quien dice, y la persona, el mayor, se siente atraído por esta persona y ahí es donde de alguna manera le pide alguna foto íntima o algún comentario relacionado a sus fotos y después le vuelve a mostrar la misma foto donde está ella, pero dice un cartelito arriba eh, que soy fulana de tal y tengo 16 años o 15. Y ahí es donde empieza la extorsión, ¿no? O sea, más que nada, pues si una persona es famosa, como quien dice, no quiere verse envuelto en ese tipo de delito. Y, y eso pasa muchísimo, le pasa muchísimo a gente grande, gente mayor, estamos hablando de entre 50, 60, 65 años, y jóvenes también, ¿no? Por supuesto. Esos son los delitos, hoy es uno de los delitos que más se está trabajando. Y, digamos, y el público ahí pasivo sería digamos, el masculino. Sería el masculino, sí, por supuesto. Lo que digo más que nada por ahí en ese sentido de, de cómo prevenir, y a veces puede sonar un poco feo, pero la verdad que ponerse a chatear un hombre de 50, 60 años, ponerse a chatear con chicas que por las fotos no pasan de los 20, 23 años, ahí es donde está el verdadero control, ¿no? Porque muchos de los casos a veces vienen con la familia, o sea, con las mujeres o con los hijos, a hacer la denuncia, más que nada por eso de que la policía lo está atacando. Después se demuestra, y por lo menos desde mi gabinete, le demostramos de dónde sacan la foto, de dónde sacan los perfiles, porque son perfiles que sacan directamente desde Facebook. Entonces le demostramos primero y principal de quien lo está extorsionando no es policía, igualmente se pide, pues se hacen llamar por un nombre y un apellido, se pide asuntos internos a ver si esa persona existe y la verdad que nunca coincidieron, no coincide la foto con los nombres, sí son las fotos, coincide, son personas que están en actividad, pero que no tienen nada que ver con el tema de la extorsión, ¿no? Walter, volviendo al tema de grooming, desde la educación, desde el colegio, ¿sabés si hay algún programa que enseña a los chicos, que pone alerta? No, que yo tengo entendido no, sé que
no hay un programa. Sé que forma parte más que nada amateur por parte de los profesores, de los maestros, que tratan de hablarlo con los chicos, tratan de comunicarlo desde, no saben mucho de tecnología, entonces tratan de ayudarlo y de prevenir esas cuestiones. La verdad que yo desde la escuela no sabría decirte no sabría decirte si lo están haciendo. Sé Están que, abordando. claro, sé que por ahí ayuda muchísimo, lo que vendría a ser la educación sexual integral, en donde explicándole más o menos prevenir sobre la salud sexual, ahí más o menos tratan de explicarle también, pero es muy poco por ahí a la gente que yo pude asesorar y la verdad que me dicen de que no, nadie le sabe. Walter, el famoso cuento del tío. El cuento del tío. El cuento del tío puede pasar de dos maneras. La típica y la vieja es que están cambiando dólares, que cambian la denominación de los dólares. Generalmente lo que hacen, generalmente el 100% es llaman por teléfono a los domicilios, a los teléfonos fijos que están en los domicilios, a los teléfonos de línea, porque es de fácil acceso más que nada, porque hoy entrando a internet prácticamente con la dirección de la casa, la calle y el numeral, y sale si hay algún número fijo. Entonces llaman y generalmente se dan en esos casos cuando por ahí sale del gobierno algún problema con el dólar, la inflación, cambió el dólar blue. Entonces ahí es donde la gente mayor empieza y le queda en la cabeza lo que es el dólar y empiezan a llamar y le dicen de que va a cambiar la denominación, que están en el banco, que lo llaman del banco, que van a pasar por su casa, de que junte todos los dólares que tenga porque si no lo van a perder, de un valor va a perder la mitad. Entonces la gente ahí es donde entra en ese juego, ¿no? O sea, en ese engaño, como en esa estafa. Y después otro de las modalidades que se da con lo que respecto al cuento del tío es que llaman por teléfono también, lo que es lo denominamos nosotros como la llorona. Es una persona, tanto una chica o un chico joven, que llama desesperado a un familiar, se hace pasar por un sobrino, por un primo, por un algo, tiran un mamá, un tía o algo, me tienen secuestrado, ahí te paso, lloran, gritan, y ahí es donde la persona, generalmente eso se da a la madrugada, ahí es donde la persona entra en pánico y empieza a buscar lo que tiene y lo juntan en una bolsita, como le piden ellos, lo juntan en una bolsita y lo dejan en la vereda. Eso creo que pasa en todas partes de lo que es acá en Buenos Aires, por lo menos pasa en todos lados. Ahora también estaba pasando con ANSES, ¿no? Les hacían pasar por ANSES o delegados de Sí, ANSES. se hacen pasar por delegados de ANSES, se hacen pasar por el tema por el tema de la vacunación. Hay que tener muchísimo cuidado ahora con respecto a- al censo, va a venir el censo, en donde va a haber muchas personas que van a estar autorizadas para eh, llegar a tu domicilio y poder escanear la información respecto al censo, pero ahí es donde eh, la astucia de estos delincuentes de ingresar a los domicilios, de identificar donde hay personas mayores que viven solas, están, este, que no tienen por ahí una ayuda de un vecino, en donde se van a encontrar con la complicación de no poder haber cargado la información y donde estas personas enseguida van a asistirlo y van a ingresar a sus domicilios, que eso prácticamente va a ser seguro, seguro. ¿Cómo prevenimos esto? Digamos, ¿qué consejo le damos a las personas mayores? ¿Cómo prevenirlo y pedirle ayuda a un familiar principal? Pedirle ayuda a un vecino. Por ejemplo, acá en casa, nosotros tenemos en la cuadra,
4 o 5 parejas de mayores, en donde prácticamente todos los trámites se lo hace mi señora, entonces la, le carga todas las cuentas, o sea, no las cuentas, sino le saca los turnos, ¿no? Le saca los turnos, y porque no, la verdad, a veces las familias no se acercan o no saben cómo pedírselo. Entonces, importante es de que si una persona está sola, pedirle ayuda a un familiar, este, y, y pedirle ayuda a un vecino, ¿no? Walter, ¿hay algún elemento cuando ya sos víctima de cualquiera de estas circunstancias, tenés que tener en cuenta como para hacer la denuncia? ¿Cómo funciona el sistema para aquel que es una víctima y de pronto tiene que realizar la denuncia? Las denuncias yo recomiendo siempre hacer la denuncia en la comisaría, siempre, porque en muchos de los casos, por ahí las delegaciones, en mi caso, la delegación de investigaciones está en el centro y por ahí nos toca un vecino que viene de Los Hornos o de algún otro lugar, lejos, por no acercarse a la comisaría, por creer de que la comisaría no se lo toma, de que la comisaría está para otras cosas. Entonces, hay que acercarse a la comisaría, siempre, por más que tengan una duda. Si ellos de repente, no sé, lo llamaron por teléfono y haciéndose pasar por un sobrino y cortó la llamada porque no tiene relaciones con sus sobrinos, o póngale, o los sobrinos no están acá, entonces que se acerque a la comisaría y que explique esa situación. La comisaría va a iniciar las actuaciones que corresponden y se va a hacer un seguimiento de esa denuncia, por más que quede en una tentativa, ¿sí? No es que si yo entregué plata, me tienen que tomar la denuncia y porque no entregué plata, la comisaría no me va a atender. Las comisarías, todas las comisarías, tienen que tomar esa denuncia. Después la fiscalía o el Poder Judicial determinará qué trámite va a seguir. Pero en definitiva es el Poder Judicial quien determina esa, quien toma esa decisión, no es la comisaría. Y en el caso por ahí de grooming, o sí, de grooming, es importante de que los padres, cuando tengan un caso, que automáticamente llamen al 911. El 911 en La Plata nos llegan todos los reportes a nosotros de manera automática. No sé en otras localidades cómo será, pero en La Plata se maneja así. Entonces nosotros llamamos a esa persona, nos ponemos en contacto y le damos las herramientas a seguir, los pasos a seguir. Pero en el caso de que le toque ir a una comisaría, es en lo posible llevar el celular si se puede, que es donde tienen el contacto, y explicarle, no hace falta, no es necesario, de que lleven a la víctima. Simplemente con el relato del padre, después la fiscalía determinará los pasos a seguir con respecto a las entrevistas, con respecto a los chicos. Pero es importante de no borrar nada, de no seguirle el juego, de no empezar a, a mantener una conversación por chat con el groomer, porque después queda evidencia de eso, en donde después la fiscalía tiene que demostrar que el padre empezó a tener contacto desde tal punto y que lo de atrás fue producto de la víctima. ¿Se entiende? Sí, sí, Entonces, perfecto. si no, a veces es complicado porque los padres tratan de seguir eh, el mismo diálogo, entonces es complicado demostrar de que en realidad la víctima había sido el menor y no el padre que se hacía pasar, porque me ha pasado a mí en algunas denuncias, en donde para seguirle el juego, los padres en ese relato, y para tratar de sacar mayor información, le pedían
eh, videollamadas, entonces el groomer le pedía fotos, entonces el padre, para no perder la conversación, ponía algunas fotos, no íntimas, pero sí como que estaba en una mesa familiar o en algo. Entonces ahí es donde empieza la equivocación. Y el, en general lo que pasa es que los padres tratan de coordinar un encuentro con esa persona. Ahí es donde se encuentran en una plaza, se terminan peleando, hacen justicia por mano propia, y ahí es donde se pierde todo, porque le sacan el celular al groomer, o el groomer se escapa, borra todo, va a su casa y si tiene información de otras víctimas, tira todo, se cambia de domicilio, es nada, desaparece, desaparece. Este, o mismo, o mismo me pasó también de que el groomer se acercó a la comisaría e hizo la denuncia porque una persona lo había atacado en una plaza y le había sacado el celular. Entonces denunció un robo. Entonces ahí es donde empiezan después a tratar de, tenemos que aclarar bien esa situación y es donde después se pierde todo, porque lamentablemente la fiscalía no le queda otra medida más que trabajar de otra manera con respecto al grupo, tratar de conseguir otra información o no juzgarlo en ese momento por esa situación. En los estándares internacionales, Argentina, ¿cómo está en cuanto a este tema? Digamos, ¿hay más, menos casos? ¿Es un lugar apropiado? Y es un lugar apropiado, como quien dice, porque estadísticamente Sudamérica es la que mayor acceso a las plataformas tiene. Las, las personas están mucho más conectadas en esta parte que en el resto del mundo. Entonces los delitos surgen muchos más de esta manera. Después se maneja el delito de grooming, se maneja a nivel mundial, se maneja de la misma manera que se está manejando acá en Argentina, se maneja en otras partes en otros países, se maneja igual. No difiere mucho. Y los resultados son positivos, ¿no? Con las Los investigaciones. resultados, los resultados son positivos, se trabaja de dos maneras, se trabaja con la denuncia de los padres y también se trabaja con los reportes de las plataformas. Por ejemplo, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, eh, no, no se me sale otra plataforma. Pero ellos tienen un programa que es de reconocimiento, no me sale ahora la palabra, pero detecta todo lo que vendría a ser los, los abusos sexuales infantiles, entonces automáticamente se reporta esa cuenta y se denuncia a través del FBI. Por ejemplo, ellos detectan de que el usuario es de Argentina, lo mandan a través de una ONG que es NSMEC, lo mandan a Procuración General, a Capital Federal, y ellos de ahí hacen un trabajo, investigan de dónde sale esa cuenta, y si, en mi caso que es desde La Plata, detectan de que es de La Plata del usuario, lo pasan al Poder Judicial de La Plata, una fiscalía especializada que tenemos, y ellos son los que después tratan de establecer si el usuario sigue en el mismo domicilio, se hace una investigación para ver qué tipo de movimientos hay en el domicilio y después, bueno, se pide ante la autoridad judicial un allanamiento y se trata de recuperar o de secuestrar, como llamamos nosotros, de secuestrar material que lo involucre, ¿no? El celular, eh, video, las computadoras, un pendrive o alguna tarjeta de memoria, todo eso se secuestra y se analiza y O después sea, se hacen las investigaciones. hay una cooperación de las empresas proveedoras de las redes. Hay una cooperación mutua, sí, sí, por supuesto, sí.
Sí, totalmente es automático, es automático, Bueno, Walter, no te automático. queremos robar mucho tiempo más. Te agradecemos toda esta información, porque bueno, nuestra localidad siempre se ve a veces afectada por este tipo de, sobre todo por los cuentos del tío. Lo del caso de grooming yo no tengo mucha información, a lo mejor puede haber, pero eso, viste, que se maneja a veces de una forma bastante silenciosa. No conozco si hay casos o no, tampoco, bueno, me parece que es importante que lo digamos si hay alguno. Sí, es importante que la prevención, que nos ayudás vos con esta información que nos das. Te quería agradecer y no sé si querés decir alguna otra consideración que tengas. Eh, Desde No, ya no, sería... importante que ante cualquier duda que tenga, acercarse a la comisaría. Tal vez la comisaría ya trabajó en algo similar y sabe cómo responder ante ello, o automáticamente los oficiales de servicio o los comisarios automáticamente consultan con el Poder Judicial y ellos lo derivarán en el caso que corresponda. Que no se queden con la duda si es un delito o no es un delito, que automáticamente se presenten en la comisaría y que cualquier duda que tengan, que lo consulten con ellos o llamen al 911 directamente, que llamen al 911 y generen esa denuncia y después, bueno, se determinará de que tiene algo relacionado o no. De última, si no tiene nada relacionado, prevenimos de esa manera. Bueno, Walter, muchísimas gracias, que tenga buenas noches y eternamente agradecido. Muchísimas gracias por por la atención. Hasta luego. Hasta luego.